35 datos de la gripe española. Es posible que hasta hace solo unos pocos años, mucha gente no hubiera oído hablar de gripe española, una crisis mundial de salud que costó la vida a millones de personas a finales de la segunda década del siglo XX. Es probable que esas personas hayan oído por primera vez algo sobre esta epidemia cuando se desató la crisis mundial de salud en 2020. A menudo llamada sin exageración, la madre de todas las crisis mundiales de salud, la gripe española mató entre 20 y 50 millones de personas, aunque algunos investigadores elevan esa cifra al entorno de los 100 millones. Contrariamente a lo que indica la lógica, la gripe española, provocada por un virus de la influenza, se cebó con los más jóvenes y sanos y agarró a los médicos casi tan en pañales como lo había hecho la peste negra 630 años antes. ¿De dónde salió la gripe española? ¿Por qué se le llama muerte azul? ¿Cómo se difundió? ¿Cómo fue la gripe rusa de 1889 a 1890? ¿Qué rol tuvo el cambio de clima en la propagación de la gripe española? ¿Por qué se llamó española cuando su origen no tuvo nada que ver con España? ¿Por qué afectó a los más aptos y en forma? Quédate hasta el final para que conozcas las respuestas a estas y otras preguntas sobre una de las mayores catástrofes sanitarias en la historia de la humanidad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las muertes ocasionadas por la gripe española van de 17 millones a 100 millones. La mayoría de las estimaciones de muertes ocasionadas por la gripe española oscilan entre 17 y 50 millones de personas, aunque algunas fuentes elevan la cifra, posiblemente hasta 100 millones. Es considerada una de las crisis mundiales de salud más letales de la historia, ya que en un solo año acabó con la vida de unos 40 millones de personas, incluyendo una alta cantidad de niños. También hubo muchas víctimas entre los animales domésticos, especialmente perros y gatos. Número 2. Se contagió un tercio de la población mundial, de 1.800 millones, incluso causando más muertes que la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la gripe española, la población mundial era de cerca de 1.800 millones de personas, y los científicos creen que la enfermedad quizá contagió a al menos un tercio de los habitantes del planeta, es decir, a unos 600 millones de seres humanos. Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial ocasionó cerca de 20 millones de muertos entre militares y civiles, por lo que la gripe española fue más mortífera que la Gran Guerra. Los médicos de entonces sabían que la enfermedad se transmitía de persona a persona por medio de un microorganismo, pero pensaban que era una bacteria, ya que aún no estaban al tanto de los virus. La profilaxis y los tratamientos de la época también tenían grandes limitaciones. Los actuales sistemas públicos de salud aún no existían y la primera vacuna contra la gripe solo se desarrolló más de 2 décadas después. Número 3. Sus orígenes se desconocen hasta la fecha. La gripe española se difundió velozmente por la Europa atrapada en medio de la guerra. Bastaba que una persona enferma estornudara, tosiera o simplemente hablara para que el virus viajara por el aire en busca de un cuerpo sano cercano al que afectar. El contagio también era posible tocando un objeto en el que estuviera el virus, llevándose después las manos a la boca, la nariz o los ojos. En medio de tanta facilidad para la transmisión, se desconocía y continúa sin saberse de dónde salió la cepa específica de influenza con el virus H1N1 que provocó la crisis mundial de salud. Ciertas evidencias sugieren que el virus provino de un mamífero de granja o de un ave del medio oeste estadounidense, y que después de viajar por distintas especies huéspedes, mutó a una versión capaz de arraigar en los seres humanos. Número 4. ¿Por qué se le llamaba la muerte azul? A medida que los pulmones de las víctimas se obstruían con fluidos, sus organismos empezaban a padecer de falta de oxígeno. Como consecuencia, desarrollaban cianosis, una coloración azulada que adoptan la piel, las mucosas y las uñas, cuando la concentración de hemoglobina sin oxígeno en los vasos sanguíneos cercanos a las superficies del cuerpo se sitúa en un nivel igual o mayor a 5 gramos por decilitro. Este tinte púrpura azulado se extendía por todo el cuerpo
incluyendo los dedos de los pies y de las manos, alcanzando la boca, la nariz y las orejas, lo que solía ser un signo inminente del fin, por lo que era llamada muerte azul. La irlandesa Ellen Monaghan dijo sobre esto: siguió cobrándose víctimas durante meses y fue tan mortal que muchos cuerpos adquirieron un color negro azulado. Número 5. 2 niños que vieron la aparición de la Virgen de Fátima murieron de la gripe española. Los hermanos Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucía dos Santos afirmaron haber presenciado una de las apariciones de María la Virgen que mayor fervor ha producido entre los cristianos. En 1917, los 3 niños de entre 7 y 10 años, vecinos de la aldea de Aljustrel, cerca de la ciudad de Fátima, Portugal, reportaron las apariciones de la que después sería conocida como Nuestra Señora de Fátima. Francisco de Jesús Marto murió en 1919, a los 10 años, en medio de la tercera ola de gripe española, y su hermana, Jacinta de Jesús Marto, le siguió en 1920, a los 9 años, como víctima de la cuarta oleada de la enfermedad. En cambio, Lucía dos Santos, conocida como la hermana Lucía, vivió hasta 2005, cuando falleció con casi 98 años. Número 6. La gripe rusa o gripe asiática, de 1889 a 1890, mató a 1 millón de personas. Entre 1889 y 1890, se desarrolló una epidemia gripal, conocida como gripe rusa y gripe asiática, que fue la última gran crisis mundial de salud del siglo XIX y mató a cerca de 1 millón de personas. Esta epidemia viral fue particularmente letal entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, aunque tuvo resonancias incluso hasta 1895. Aunque a lo largo del siglo XX la enfermedad fue descrita como influenza y los estudios han identificado varias cepas como posibles causantes, investigaciones recientes en la década de 2020 sugieren que el causante pudo haber sido el virus OC43 del género beta-coronavirus. El desarrollo de los medios de transporte, como los 200.000 kilómetros de vías férreas que unían a Europa con los territorios asiáticos del Imperio Ruso, contribuyó a la propagación. Número 7. El primer caso documentado fue el 14 de marzo de 1918 en Kansas, Estados Unidos. Convencionalmente se afirma que el paciente cero de la gripe española fue Albert Gitchell, un cocinero del ejército estadounidense acantonado en Camp Funston, en el estado de Kansas, Estados Unidos, que enfermó en marzo de 1918. Sin embargo, se sabe que hubo otros casos antes de este, pues la enfermedad ya había sido observada a comienzos de 1918, a más de 300 kilómetros de distancia, en el condado de Haskell, cuando el médico local Lorin Miner advirtió a los editores de la revista Public Health Reports del Servicio de Salud estadounidense. Poco después del caso del cocinero del ejército, 522 hombres del campamento militar fueron reportados enfermos, y una semana después, el virus ya estaba en Queens, Nueva York. En un artículo del año 2004, el historiador John M. Berry, autor del libro Superventas, la gran influenza, la historia épica de la mayor plaga de la historia, afirmó que el brote inicial de la gripe española fue el de enero de 1918, en el condado de Haskell, Kansas. Número 8. El encierro en los cuarteles y el movimiento de masas de soldados en la Primera Guerra Mundial contribuyó a la propagación del virus de la influenza. El número de reproducción básico del virus, es decir, la cantidad de personas que cada enfermo contagiaba, estaba entre 2 y 3. La transmisión fue acelerada por los movimientos masivos de tropas y los espacios de acuartelamiento reducidos en medio de la guerra. Estas condiciones aumentaron los contagios y las mutaciones del virus. Es posible que la situación bélica hiciera a los soldados y a la población en general más proclives a la enfermedad. Se cree que probablemente el sistema inmunológico de las personas se debilitó por el empeoramiento de la alimentación y las condiciones sanitarias durante la guerra, haciéndolas menos resistentes al virus. Para los soldados, estas condiciones fueron peores por los ataques químicos y el estrés de los combates. Número 9. La mentira y la negación de los políticos contribuyeron a su propagación. Un factor importante en la propagación mundial de la gripe fue el aumento de los viajes. Los sistemas de transporte modernos facilitaron la difusión de la enfermedad por parte de viajeros civiles, marineros y soldados. La gestión de salud pública no ayudó en el control de la enfermedad. Si bien en 1918 ya existían en los países ricos algunos sistemas para alertar a las autoridades de salud pública sobre la propagación de infecciones,
no incluían la influenza, lo que provocó una respuesta ineficaz. El uso de mascarillas se volvió común en algunos lugares, pero también fue objeto de resistencia en muchos otros. Los gobiernos ocultaron todo lo que pudieron, la existencia de la crisis mundial de salud y luego su gravedad, con la excusa principal de no alarmar más a una población angustiada por la guerra, ni a unos soldados combatiendo o malviviendo en las trincheras. Número 10. Signos y síntomas de la gripe española. Durante la primera ola, la mayoría de los afectados solo experimentaron los síntomas típicos de una gripe, como cefaleas, dolor de garganta y fiebre. Sin embargo, en la segunda oleada la enfermedad viral se agravó significativamente, complicándose con una neumonía bacteriana que a menudo era la causante de la muerte. Los enfermos desarrollaban cianosis, que solía comenzar con 2 manchas color caoba en los pómulos, que en pocas horas teñían la cara de azul, extendiéndose por el torso y demás partes del cuerpo. Después de esto, la muerte era cuestión de horas o de unos pocos días. Número 11. El rol del clima en la propagación del virus de la influenza. Las investigaciones han demostrado que el sistema inmunológico de las víctimas de la gripe española se vio debilitado por las condiciones climáticas adversas, que fueron particularmente frías y húmedas. Esta situación afectó particularmente a las tropas de la Primera Guerra Mundial, expuestas a incesantes lluvias y a temperaturas inferiores a la media durante el conflicto, especialmente en el transcurso de la segunda ola de la enfermedad en 1918. Datos climatológicos de alta confiabilidad, combinados con registros de mortalidad muy detallados, fueron analizados por las universidades de Harvard y Maine, lo que permitió identificar una grave anomalía climática que afectó al continente europeo antes y durante la propagación del virus, incrementando drásticamente la gravedad de la crisis mundial de salud. Número 12. Fueron 4 olas de la infección. La gripe se manifestó en 4 oleadas. La primera ola ocurrió entre la primavera y parte del verano de 1918 y fue relativamente leve, parecida a otras anteriores epidemias de gripe, aunque interrumpió significativamente las operaciones de la Primera Guerra Mundial, que estaba en su último año. La segunda ola fue la más mortal y se expandió a partir de mediados de agosto hasta diciembre de 1918, extendiéndose por Rusia y Asia. El armisticio que puso fin a la guerra se firmó el 11 de noviembre de 1918, con Europa diezmada por la gripe. La tercera y la cuarta ola se produjeron en 1919 y 1920, respectivamente, con focos en Gran Bretaña, España, Portugal, Serbia, Estados Unidos, Australia, Madagascar, México, Brasil, Chile, Uruguay, Japón, Corea y Taiwán, entre los lugares más afectados. Número 13. Afectó más a jóvenes saludables. La mayoría de las muertes se debieron a neumonía bacteriana, una infección secundaria común asociada con la influenza. Esta neumonía era causada a su vez por bacterias comunes del tracto respiratorio superior, que llegaban a los pulmones a través de los bronquios dañados de las víctimas. Los antibióticos habrían ayudado enormemente, pero en 1918 estaban a más de una década de distancia. El virus propiamente también mató directamente al causar hemorragias masivas y edemas pulmonares. En Estados Unidos, el 99% de los muertos totales eran menores de 65 años. Una investigación del año 2007 con animales de laboratorio permitió establecer que uno de los efectos principales del virus era el desencadenamiento de una tormenta de citoquinas, una exagerada reacción del sistema inmunitario. Esto podría explicar por qué la gripe española se cebó con los más jóvenes y saludables, con sistemas inmunológicos más fuertes, que desataban reacciones exageradas más letales. Número 14. Mató a 25 millones de personas en 25 semanas. Cuando la segunda ola de la gripe española se materializó a finales del verano de 1918, la epidemia se salió de control. En muchos casos, las hemorragias nasales y pulmonares mataban a los enfermos en solo 3 días. Los escenarios más sintomáticos eran los puertos internacionales, los primeros lugares de cada país a los que llegaba la enfermedad. Un puerto de Sierra Leona se quedó sin más de 500 trabajadores en pocos días. Rápidamente se visibilizaron epidemias en Europa, África, India, el Lejano Oriente y el Pacífico. El 10% de los tahitianos murieron en 3 semanas. En Samoa Occidental pereció más del 20% de la población. Cada división de las Fuerzas Armadas estadounidenses informaba semanalmente de cientos de muertes. Número 15. Resulta imposible de determinar la cantidad de muertes.
La gripe española de 1918 alcanzó una escala verdaderamente global. Contagió a más de 500 millones de personas en todos los continentes del planeta, incluyendo islas y comunidades remotas del Pacífico y el Ártico. En Asia murieron aproximadamente 35 de cada 1000 personas, en África 15 y en América Latina 10. En Europa y América, los viajeros en barco y en tren llevaron la gripe a las ciudades costeras y del interior, y de allí se extendió por las áreas rurales. Apenas un puñado de islas en el Pacífico Sur y Santa Helena, la isla del Atlántico Sur en la que un siglo antes había muerto Napoleón, no informaron de brotes. Si bien la mayoría de las fuentes sitúan el número de muertes entre 20 y 50 millones, y algunas la elevan a 100 millones, resulta imposible tener una cifra más precisa, debido a la carencia de registros médicos en muchos lugares afectados. Número 16. Las muertes por la gripe española y la guerra les dio más oportunidades de trabajo a las mujeres. Dos de las calamidades de salud más grandes en la historia de la humanidad abrieron sus puertas a profundos cambios sociales, ambos teniendo como pivote el mercado laboral. En el siglo XIV, la peste negra marcó el inicio del fin del feudalismo y de la servidumbre por la aguda escasez de mano de obra que supuso el despoblamiento de las ciudades europeas a causa de la crisis de salud. Aunque proporcionalmente a menor escala, entre 1918 y 1920, se produjo una situación similar y la gripe se unió a la guerra para abatir la oferta de mano de obra. La gripe española además afectó más a los hombres que a las mujeres, por lo que éstas ganaron un mayor protagonismo laboral. Número 17. ¿Dónde se originó la gripe española? ¿Estados Unidos, Europa o China? Aunque existe cierto consenso respecto a que la gripe española comenzó en Kansas, Estados Unidos, algunos estudiosos postulan orígenes diferentes. En 1993, el principal experto en gripe española del Instituto Pasteur de París, Claude Hannon, afirmó que el virus precursor probablemente surgió en China y después mutó en Estados Unidos, cerca de Boston, propagándose luego por el resto de Estados Unidos y por los campos de batalla de Europa, comenzando por Francia. De Europa el virus habría pasado a Asia, África y Oceanía, con los marineros y los soldados como principales difusores. Hannon considera posible la hipótesis de origen en Kansas, pero no probable. El virólogo inglés John Oxford es de otra opinión y postula que todo comenzó en 1916, en Étaples, Francia, el principal lugar de concentración y alojamiento de tropas del Reino Unido. Número 18. ¿A quién afectó la gripe española? La gripe parecía atacar de manera aleatoriamente cruel, debido a que los adultos en la flor de la vida morían en masa. Las comunidades quedaban privadas de parte de su principal fuerza de trabajo. Los niños pasaban a la orfandad y los ancianos quedaban abandonados a su suerte. La gente no encontraba cómo explicar la aparente lotería, lo que la dejaba profundamente perturbada. Intentando explicar el ambiente de perplejidad y pavor, un médico de Lyon apuntó que era muy diferente a los dolores de tripas que había experimentado sirviendo en el frente de guerra. Se trataba, dijo, de una ansiedad más difusa, la sensación de un horror indefinible que se había apoderado de la población. Los más vulnerables fueron los más pobres, como dijo el historiador francés Patrick Silverman. El virus bien podría haberse comportado democráticamente, pero la sociedad que atacó difícilmente era igualitaria. Número 19. La gripe se propagó rápidamente a otros países por la Primera Guerra Mundial. Según la versión más aceptada, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el virus se propagó rápidamente desde Camp Funston, importante campo de entrenamiento para las tropas de las fuerzas expedicionarias, en Kansas, a otros campamentos estadounidenses, convirtiéndose después en una epidemia en la costa este y el medio oeste. Desde allí llegó al frente occidental europeo en Francia y se extendió por el resto del territorio francés, Italia, España y el Reino Unido, alcanzando más tarde Polonia y Ucrania. Hay que tener en cuenta que en la Gran Guerra participaron los 5 principales imperios de la época: el británico, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, más Estados Unidos, Francia, Italia y otros 40 y tantos estados de menor tamaño, por lo que casi todo el mundo estaba expuesto a un virus al que no detenían las fronteras. Número 20. ¿Qué otros síntomas se sumaban? Aparte de la coloración azul de la piel que producía la cianosis en todo el cuerpo, por el déficit de oxígeno en la hemoglobina, otros síntomas incluían insuficiencia respiratoria, hemorragias nasales y bucales, caída de los dientes y del pelo, mareos, insomnio, pérdida del olfato y de la audición,
abortos espontáneos y un desagradable olor característico. Las muertes más rápidas sucedían cuando las víctimas prácticamente se desangraban por las hemorragias por la nariz y por la boca. La cepa mataba a sus víctimas a una velocidad sin precedentes. En Estados Unidos abundaban los testimonios sobre personas que se levantaban enfermas y morían camino al trabajo. Las dificultades para respirar aumentaban la angustia de verse la piel cada vez más oscura, síntoma de una muerte cercana. Número 21. Afectó genéticamente a los bebés nacidos entre 1918 y 1919. Estudios científicos determinaron que las personas nacidas durante la gripe española con el tiempo eran más propensas a desarrollar afecciones cardíacas, a una tasa mayor en comparación con los niños que habían nacido antes o después del brote. Investigaciones realizadas en Gran Bretaña y Brasil evidenciaron que los nacidos entre 1918 y 19, de jóvenes y adultos, tenían menos opciones de acceder a estudios superiores y al mercado laboral a tiempo completo. Evaluaciones similares en otros países mostraron que los bebés nacidos durante la epidemia de gripe española tenían una mayor exposición a enfermedades y menos probabilidades de éxito cuando les llegaba la edad de trabajar. Una información del Ejército de Estados Unidos indica que sus reclutas nacidos en 1919 tenían, en promedio, 1 milímetro menos de estatura que el resto de sus colegas. Algunas teorías apuntan a que el estrés de las madres durante la crisis de salud y la guerra afectó el desarrollo de sus hijos. Número 22. La influenza española en México. El historiador mexicano Moisés González Navarro afirmó que las 6 enfermedades de cuarentena, cólera, fiebre amarilla, peste bubónica, viruela, tifus y la fiebre recurrente, llegaron o retornaron a México durante el Porfiriato. Las precarias condiciones sanitarias porfiristas empeoraron con el estallido de la Revolución y con los sucesos posteriores de la Decena Trágica, y para completar el mal cuadro, entre finales de 1918 y principios de 19, se abatió sobre el país una mortal epidemia de gripe española, en un momento en el que la enfermedad ya se ensañaba en el sur de Estados Unidos, cerca de la frontera mexicana. El virus cruzó la frontera y se instaló en México, paralizando la actividad en industrias y haciendas, y causando entre 300,000 y 500,000 de muertes. Número 23. De 12 a 17 millones de personas murieron en la India, y en Irán mató hasta 2.4 millones de personas, el 22% de su población. En India murieron hasta 17 millones de personas por la gripe española, cerca del 5% de la población. En las regiones indias gobernadas por el Imperio Británico, el número de muertes fue cifrado entre 12 y 13.9 millones de personas. La década de 1911 a 1921 ha sido la única con descenso poblacional en India, precisamente por la enfermedad gripal. Si bien India es a menudo señalada como la nación más gravemente afectada por la gripe española, algunos estudios sostienen que otros factores, como el hambre, podrían explicar parcialmente las muy altas tasas de exceso de mortalidad observadas en el año de 1918. En Irán, la gripe se combinó con la hambruna persa de 1917 a 1919, para ocasionar de 902,000 a 2.43 millones de muertos, entre el 8% y el 22% de la población. Número 24. La epidemia afectó mucho a la India. En 1918, el Reino Unido ya tenía más de un siglo como potencia colonial en India, y la enfermedad afectó mucho más a los nativos que a los británicos. Mientras que los europeos tuvieron una tasa de mortalidad de menos de 9 personas por cada 1,000, entre las castas indias más bajas, este índice alcanzó casi 62. En 1919, Gandhi escribió en un editorial del periódico John India: en ningún otro país civilizado un gobierno podría haber dejado las cosas tan deshechas como lo hizo el gobierno en India durante la prevalencia de una epidemia tan terrible y catastrófica. El mal manejo de la crisis de salud por parte de la potencia colonial acentuó la convicción de los sectores nacionalistas indios de que la independencia era la única salida. Número 25. La salud pública mejoró gracias a la gripe española. La gran mortandad producida por la gripe española fue un campanazo general para inducir una mejora en las condiciones generales de salubridad. Antes de la crisis mundial por esta enfermedad, los sistemas públicos de salud estaban en pañales e incluso en los países ricos la atención médica era un lujo. La divulgadora científica británica Laura Spinney, autora del libro El jinete pálido, la gripe española de 1918 y cómo cambió el mundo, escribió: en las naciones industrializadas,
La mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o era financiado por instituciones benéficas o religiosas, y muchas personas no tenían acceso a ellos. En 1920, la Rusia comunista fue el primer país en implantar una red de salud pública, y otros países siguieron sus pasos en todo el planeta. Número 26. Desfiles de San Luis y Filadelfia. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, algunas ciudades de Estados Unidos realizaron jornadas de venta de bonos para financiar la participación nacional en el conflicto. San Luis y Filadelfia comenzaron a organizar desfiles para promover la venta de bonos cuando empezaron a llegar informaciones alarmantes sobre el progreso de la enfermedad, lo que aconsejaba la suspensión de las concentraciones masivas. Mientras la ciudad de Missouri optó por suspender su desfile, la capital de Pensilvania mantuvo el suyo en agenda y lo realizó el 28 de septiembre de 1918. Más de 200,000 personas se apretujaron en Broad Street mientras vitoreaban frenéticamente el paso de las carrozas. Entretanto, los contagiados de gripe española transmitían su mortal virus a sus compatriotas que tenían prácticamente encima. Un mes después, ya se contaban 10,000 muertos en Filadelfia. Número 27. ¿Por qué se le llama gripe española si no se originó en España? La gripe rusa de 1889 a 1890 adoptó ese nombre porque comenzó en Uzbekistán, entonces parte del Imperio de los Zares. La crisis de salud que estalló casi 3 décadas después pasó a ser conocida como gripe española. Aunque no comenzó en España, ¿por qué la llamaron así? A diferencia de Francia, el Reino Unido, Alemania, Austria y otros estados europeos beligerantes, España, todavía bastante aislada del resto de Europa por la cordillera de los Pirineos, se declaró neutral en el conflicto. Así, mientras en los países en guerra las informaciones sobre la gripe eran ignoradas o escondidas en los periódicos para no alarmar más a la población ni mirar la moral de los soldados, según el criterio de los gobiernos involucrados, en España, la enfermedad fue tratada con más libertad informativa y se ganó el nombre de gripe española. Número 28. Era un virus enormemente eficiente. Si bien la tasa de mortalidad del H1N1 fue relativamente modesta en comparación con la de la variante de la bacteria, Yersinia pestis, causante de la peste negra, el virus gripal era increíblemente infeccioso. Esto permitió una propagación muy eficiente de la infección, aunque su tasa de mortalidad se situó entre el 2 y el 5%. Hubo lugares, sin embargo, en los que estas cifras se dispararon. Por ejemplo, en Samoa Occidental enfermó el 90% de la población y murió más del 20%. Número 29. Fue una enfermedad misteriosa. En 1918, la medicina no conocía los virus, ya que la microscopía no permitía ver algo tan minúsculo. La enfermera voluntaria inglesa, Dorothea Crutzen, dijo desalentada: "Nada parece ser de utilidad en estos casos de neumonía. Ninguna atención de enfermería puede controlarlo, y los oficiales médicos están bastante deprimidos por la desesperanza de la enfermedad. Se sienten tan impotentes ante su virulencia". Número 30. Se intentó toda clase de tratamientos. Ante la impotencia de los médicos para neutralizar la enfermedad, la gente común improvisó toda clase de medios para intentar curar a sus familiares y amigos. El consumo de whisky, brandy y otras bebidas de alta graduación alcohólica cobró impulso durante la crisis mundial de salud por gripe española, ya que se creía que eran efectivas contra la enfermedad. Otras curas intentadas por la gente en su desesperación se basaron en el alcanfor, la creosota e incluso productos tóxicos, como la estricnina. Número 31. Mató a varias celebridades. El poeta francés Julien Apollinaire, el hombre que acuñó la palabra surrealismo y que fue arrestado por el robo de la Gioconda en 1911 en el Louvre, implicando a Pablo Picasso, murió de gripe española en noviembre de 1918, cuando aún convalecía de una herida en la cabeza sufrida en 1916, en la guerra, a la que había ido como voluntario. El dramaturgo neorromántico francés Edmond Rostand, autor de la célebre obra Cyrano de Bergerac, murió en diciembre de 1918, en medio de la crisis mundial de gripe. Los pintores austriacos Gustav Klimt y Egon Schiele, el sociólogo Max Weber, el gobernante sudafricano Louis Botha y el patriarca estadounidense de la familia Trump, Frederick Trump, también murieron de gripe española. Número 32. Hubo varios supervivientes ilustres. Sufrieron de gripe española y vivieron para contar sus padecimientos el rey español Alfonso XIII, Franklin Delano Roosevelt, el futuro presidente de Estados Unidos, y dos connotados gobernantes en el ejército de sus funciones,
el primer ministro británico David Lloyd George y el presidente estadounidense Woodrow Wilson. También padecieron la enfermedad y sobrevivieron el emperador alemán Guillermo II y el presidente del gobierno español Manuel García Prieto. Número 33. La gripe española fue olvidada por la historia hasta el año 2020. A pesar de la dramática lección que dejó, la gripe española fue olvidada en muchos sentidos. La alegría por el fin de la guerra y las discusiones sobre el nuevo orden mundial y los finiquitos entre ganadores y perdedores contribuyeron a eclipsarla, a pesar de que no se sabía ni qué la transmitía ni cómo curarla. La crisis mundial de salud no ganó demasiado espacio en los libros de historia y escolares, ni en la novela, como si hubiese sido una especie de mal sueño que no se quería rememorar. Una de las pocas obras de arte generadas por la gripe fue el autorretrato que se pintó Edvard Munch mientras convalecía de la enfermedad. En un mundo tan dado a las conmemoraciones de aniversarios, el primer centenario de la gripe española en 2018 no produjo mucho ruido en los medios. Hubo que esperar hasta una nueva crisis mundial de salud en 2020 para recordar la gripe española en toda su horrorosa dimensión. Número 34. Hasta el año 2005 se supo exactamente qué tipo de virus de la influenza fue el causante de la gripe española. Aunque la ciencia sabía que el causante de la gripe española era un influenzavirus, hubo que esperar hasta el año 2005 para identificarlo. A mediados de los años 1990, fueron encontrados en el permafrost de Alaska los restos de una víctima de la gripe con tejido infectado viable para el análisis. En 2005 se terminó la secuenciación del agente transmisor, que resultó ser el influenzavirus H1N1. Número 35. Todavía no tenemos una vacuna universal contra la influenza, pues cada año el virus cambia. El virus de la influenza presenta una gran capacidad de mutación y las vacunas que se desarrollan solo pueden proteger contra cepas conocidas. Cuando emerge una cepa letal inédita, se desata una carrera contra el tiempo para crear un producto que cree inmunidad contra el nuevo virus. El ejemplo de la gripe española de 1918 y de la crisis de salud sufrida poco más de un siglo después por otro virus constituyen recordatorios de lo vulnerables que seguimos siendo los seres humanos, a pesar del asombroso mundo tecnológico en el que vivimos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 35 datos de la gripe española. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.